Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a las aulas culturales de la Falange. Hoy seguimos con un ciclo, en concreto dentro de un ciclo que inició Javier, relacionado con la masonería. En un principio contra la hispanidad cuando éramos imperio, y posteriormente, de una vez desarticulado el mismo, contra España para acabar con ella. En la otra intervención acabamos en 1898, cuando ya se perdieron definitivamente todos los territorios españoles de ultramar, y hoy iniciamos desde esa fecha hasta 1936, o sea que vamos a pasar por encima y en profundidad los dos inventos masónicos que hubo en España, además de otros que eran las dos repúblicas. Como ya sabéis, y el que no lo sepa, ahora lo comunicamos, Javier San Mateo y Sá Peral, aparte de economista y escritor, pues tiene la suerte de ser descendiente, bisnieto en concreto, del militar español que inventó el submarino, aunque otros se lo quisieran robar, como era Montoliu, y por ese motivo nos dio la primera conferencia aquí hablando del libro que narra todo con exactitud. Pero antes de que empiece a intervenir él, le vamos a preguntar, porque también ha sido coautor de un libro que se llama Máximo Secreto, que lo ha editado por editorial, con la redundancia, Plaza y Valdés. Entonces, Javier, por favor, antes de que empieces, cuéntanos un poco de qué va el libro y así os animáis y le compráis. Esto es un libro de una especie, bueno, se creó hace cosa de un año y menos de un año, un club de aficionados al tema del espionaje, escritores, fundamentalmente escritores. Uno lo empezó a hacer un escritor, antiguo periodista de EFE, que se llama Fernando Martínez Lainez, que además es un experto que ha escrito muchos libros sobre el tema militar. Ha escrito mucho sobre el tema de los tercios, del camino español. Ahora están haciendo unas conferencias itinerantes sobre el camino español. Y a Fernando se le ocurrió que había un hueco en España con el tema del espionaje, que no se había, hay temas de novela negra, hay temas de historia militar, pero no hay un club específico para el tema de espionaje. Como yo investigué para el tema de mi bisabuelo de espionaje industrial y militar en la última parte del siglo XIX y principios del XX, pues me metí en el club. Yo no soy tampoco un escritor de relatos, me costó, porque una cosa es escribir un ensayo, un tema de historia y otra cosa inventarse una trama, pero por amistad hacia Fernando me integré en el equipo, y es un libro de 14 relatos diferentes, de 14 autores diferentes. El mío está basado en un hecho real y otros están inventados. Y bueno, ha tenido cierto éxito. Lo presentamos en la Feria del Libro, esta Feria del Libro pasada, y bueno, incluso se ha presentado también en Barcelona, y bueno, está teniendo bastante éxito. Espero que a la gente le guste. Eso esperamos todos y os invitamos a animaros y que lo compréis. Bueno, pues escuchamos a Javier hablando de nuestros eternos enemigos, los masones. Javier, cuando quieras te escuchamos. Pues buenas tardes. Y reemprendo un poco la parte que dejamos en 1898 sobre el tema de la masonería. Carlos me comprometió, me desafió en algún sentido del término a completar el ciclo. Habíamos empezado con la masonería prácticamente desde su origen, en 1717. Dentro de poco se cumplirá, para mal, el 300 aniversario de la fundación de esta secta. Y empezamos hace 300 años, muy deprisa obviamente, pasamos muy deprisa por determinados acontecimientos, hasta lo que es el siglo XIX español. En la última conferencia estuvimos viendo la influencia, creo que se tituló, si mal no recuerdo, la masonería contra la hispanidad. Contra la hispanidad. Porque realmente profundizamos en toda la acción de la masonería desde el principio del siglo XIX, con todos los movimientos que intentaron destruir la unidad del Imperio Español. Intentaron destruir, por desgracia lo consiguieron, y empezamos con lo que son las guerras de independencia, las acciones empiezan en 1806, terminan en 1823, lo que es la independencia continental, y luego tiene un paréntesis y se termina en 1898 con la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y el resto de los archipiélagos que pertenecían a España en el Pacífico. Y Carlos me dijo, bueno, pues ya que estamos metidos, ¿por qué no seguimos un poco más adelante? Y evidentemente la masonería no descansa, es algo que sabemos perfectamente, lo estamos viviendo actualmente
en nuestras propias carnes. Y obviamente la masonería no se quedó satisfecha con la destrucción de la hispanidad, sino que luego emprendió una guerra a muerte contra lo que es la propia España. Y entonces en esta conferencia voy a intentar resumirla lo mejor que se puede, y tampoco quiero abrumar con muchos datos y ser una cosa pesada. Todas las acciones principales que la masonería intervino, la masonería internacional, la masonería española como correa de transmisión de la masonería internacional, desde 1898 hasta 1936. Me tengo que adelantar un poco en el tiempo, porque evidentemente la masonería, hemos dicho que destruyó el vínculo que había entre los españoles del hemisferio occidental, porque eran españoles, obviamente, y los españoles de la península, y evidentemente ellos siguieron una lucha a muerte para destruir la unidad nacional. Y digo que me quiero adelantar un poco en el tiempo porque antes del 98, en la década de 1880-1890, un masón catalán que se llamaba Valentín Almirall es el creador del catalanismo, y realmente es el que en 1885 formula, antes que las bases de Manresa, un memorándum que le presenta al rey Alfonso XII, que le llama el Memorial de Agravios, Memorial de Progres, donde presenta una serie de fantasías que luego se han ido, como todos sabemos, multiplicando, para hacer ver, evidentemente no era para el rey, era para ir sensibilizando a los catalanes de una supuesta agresión permanente de España contra Cataluña, que por desgracia ahora sabemos que estamos en un desafío muy grave, muy inminente por desgracia, y que es consecuencia de todo aquello. Entonces en 1885, 85-90 se empieza a mover lo que es la masonería en Cataluña. Y de hecho la masonería española tuvo diversas vicisitudes, como ya recordamos en la pasada conferencia. Había intentado durante bastante tiempo unificar las distintas logias y obediencias que había en la península, pero en 1886 un grupo de masones crea lo que se llamaba Gran Logia Simbólica Regional Catalana Balear, que se independiza de la masonería del Gran Oriente Español, con sede en Madrid. Ese es un primer paso. Ahí están todos los masones catalanes que luego van a mover el movimiento independentista. Es un primer paso de todas unas consecuencias que, como sabemos, se van a ir prolongando con el tiempo. Por tanto, en 1898, como sabemos, hay un movimiento, que cristaliza en 1898 un movimiento masónico internacional, movido también por parte de la masonería española, que acaba destruyendo el resto del imperio ultramar de España. Pero ya se está gestionando un proceso para disgregar y destruir la unidad nacional. O sea, que viene de más antes, viene anteriormente a lo que es el 1898. ¿Qué ocurre en 1898? 1898, y sobre todo en 1899, cuando se reabre el Parlamento, hay una serie de partidos políticos, de movimientos políticos, fundamentalmente la Comunión Tradicionalista, y partidos que se han escindido de los requetés, y un parlamentario muy importante de la época, que es Vázquez de Mella, que han investigado a fondo y además han tenido información que les ha mandado fundamentalmente la Guardia Civil de Filipinas, donde se puede demostrar la vinculación entre la masonería de Madrid y Barcelona y el movimiento independentista, el movimiento terrorista independentista, que luego se produce la guerra, el levantamiento contra España, y que finaliza con la intervención de Estados Unidos y acaba convirtiendo a Filipinas durante bastantes años en una colonia norteamericana. Por tanto, realmente la masonería no estaba trabajando por la independencia de Filipinas, sino que estaba trabajando por subordinar el antiguo territorio español a los Estados Unidos. Cuando se constituye el nuevo Parlamento en 1899, en septiembre de 1899, Vázquez de Mella solicita que Miguel de Moreta, que era el gran maestre del Gran Oriente Español, le sea denegada la Junta de Diputados que teóricamente ha ganado por Valencia. Y hay un gran rifirrafe entre los masones y los republicanos del Parlamento y los nacionales del Parlamento, por llamarlo de alguna manera, los tradicionalistas. Pero sí que es cierto que esa vinculación que llega a ser demostrada, y en un momento incluso hay una demanda judicial
y hay un proceso seguido contra la sociedad de amistad hispano-filipina y contra el propio Moraita, que al final, por supuesto, los gobiernos del momento acaban siempre tapando toda la porquería, pero evidentemente aquello trascendió a la opinión pública. Entonces, desde 1899 hasta 1904 la masonería pierde bastante peso en España, por efecto de la mala imagen que se ha proyectado al poderse demostrar, si no de una manera fehaciente, pero con bastantes indicios, que son los responsables de la secesión de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El último paso de todo esto se produce en 1904, cuando el gobierno nombra al arzobispo de Valencia, a Nocedal, que había sido el arzobispo del archipiélago de Filipinas, que fue uno de los que denunció los manejos masónicos en el movimiento independentista filipino. Entonces, Moraita, que entonces era parlamentario por Valencia y un profundo anticlerical como todos los masones, rechazó o intentó evitar que el gobierno nombrara a Nocedal arzobispo de Valencia. Y evidentemente se volvió a producir otra vez el conflicto entre los diputados tradicionalistas, Vázquez de Mella, el grupo de Vázquez de Mella, grupos católicos, neocatólicos y los republicanos del momento. Al final, el propio Maura, que hasta ese momento había mantenido una posición discreta al respecto y que en ese momento era el presidente del gobierno, tuvo que reconocer públicamente en el Parlamento que sí tenía información por la comandancia de la Guardia Civil, de que evidentemente por la comandancia de la Guardia Civil de Filipinas se tenía información de todos los manejos que había habido en torno al movimiento independentista o con vinculación y con inspiración y con financiación de la masonería nacional. Bien, digamos que en esa época, entre 1898 y 1904, la masonería tiene un perfil muy bajo. Según dicen los masones, yo no lo tengo constancia porque no hay una fuente que lo pueda acreditar, hubo incluso una pérdida de afiliación masónica, es decir, que hubo masones que se dieron de baja e incluso la masonería quedó un poco fuera de... o sea, en vez de ir creciendo, se estancó. Pero bueno, la masonería seguía trabajando, evidentemente, y como sabéis, en 1906 se produce el atentado con resultado de muerte de muchos soldados en lo que es en la boda de Alfonso XIII, un atentado que hace un terrorista que se llama Mateo Morral, que era masón y que había sido inspirado, educado, catequizado y manipulado, o incluso programado, diríamos hoy en día, por otro ilustre masón de la época, que era Ferrer Guardia. Ferrer Guardia quería montar a un hombre que se había casado con una rica adinerada y con esa fortuna había montado una escuela en Barcelona, una escuela normal, se supone que era la escuela progresista y moderna, pero realmente era una escuela de terroristas. Esta persona, Mateo Morral, después de hacer un atentado, se refugia con José Naquens, que era un conocido masón y que además, como ya recordamos en la conferencia anterior, es un hombre que había tenido vinculaciones con los masones que actuaron masones españoles que actuaron como espías en Cuba previamente a la invasión norteamericana. Por tanto, la masonería seguía en activo, evidentemente. Mateo Morral, cuando es localizado por la Guardia Civil, se suicida y el tema queda un poco en stand-by. Pero sí que es cierto que hay algún movimiento que tratan de que se juzgue a Ferrer Guardia y que se le condene como inductor del asesinato. Porque hay que recordar que Alfonso XIII y su mujer no sufrieron ningún daño, pero murieron, creo recordar que alrededor de 20 soldados del regimiento Badras, que por cierto están enterrados en la Almudena, y yo conozco personalmente las tumbas, porque están muy cerca de las tumbas donde estuvo enterrado. Antes déjame que llame la atención una cosa, todos los nombres, lo está diciendo de aquella época Javier, tienen en la actualidad vigencia. Ferrer Guardia tiene una asociación en Barcelona, Mateo Morral son los simpáticos anarquistas que se han hecho comando chileno que han puesto la bomba en la Almudena. O sea, hacen perfectamente y permanentemente homenaje a los suyos, los masones, a través de actos bastante desagradables para el Luego, en 1909 se produce lo que todos conocemos, no sé si lo conocéis, os lo puedo contar un poco por encima, la Semana Trágica de Barcelona. La Semana Trágica de Barcelona es un movimiento inspirado en las logias masónicas, yo creo que internacionales y movido dentro de la masonería de España y fundamentalmente de Cataluña,
que trata de amotinar a la población de Barcelona contra la movilización para hacer frente al ataque de las cabillas en Melilla. Hubo una situación muy crítica, Melilla estuvo a punto de perderse y entonces el gobierno no le dio más remedio que hacer un llamamiento a los soldados de la reserva. Aquello se manipuló adecuadamente, porque la masonería sabe perfectamente manipular cuando le interesa los movimientos a favor o en contra, mejor dicho, de la integridad nacional, y como consecuencia de eso se produjeron una serie de actos de sabotajes diversos. Se quemaron alrededor de 100 edificios públicos en Barcelona, muchos de ellos iglesias, y murieron alrededor de 100 personas en los incidentes que hubo de la masa social, movidos por la masonería. Ahí el gobierno, que entonces presidía el gobierno Maura, ya no le quedó más remedio que juzgar a los inductores de este movimiento. Se juzgaba a una serie de personas, 5 de ellos fueron condenados a muerte, y uno de los condenados a muerte fue Ferrer Guardia. Ferrer Guardia se había salvado por los pelos en el atentado, se había salvado por los pelos porque se había suicidado Mateo Murral y fue difícil, no se quiso llegar hasta el final de la investigación, pero en estos casos ya hubo mucha sangre derramada, hubo muchos destrozos, mucha anarquía, una semana que prácticamente se perdió el control de Barcelona, y el gobierno no le quedó más remedio que juzgar a Ferrer Guardia y fusilarlo. Y aquello generó un movimiento bestial de la masonería internacional. Se hicieron manifestaciones en Buenos Aires, en Río de Janeiro, por supuesto en todas las capitales europeas, diciendo que España era una España inquisitorial, que éramos una España medieval, que aquí regía la Inquisición, que éramos un pueblo pues eso, tercermundista o anticuado, como quieran. A tal punto llegó la presión internacional que Alfonso XIII no le quedó más remedio, eso ya es discutible, pero bueno, Alfonso XIII tomó la decisión de cesar a Maura. La situación de... Esos son dos elementos que vemos claramente que la masonería vuelve a tomar protagonismo en los procesos históricos españoles. Parecía que se había adormecido después de la guerra del 98, pero vemos que la masonería, como digo, y ahora somos testigos de ello, la masonería no descansa en su proyecto de intentar destruir la unidad nacional. Durante algún tiempo la situación se va degradando y en 1923 el general Primo de Rivera, que entonces es el capitán general de Cataluña, de acuerdo con una serie de militares, decide tomar el control de la situación y poner orden, y se produce lo que se conoce como la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera, con todos los efectos que le han querido sacar, fue un momento en que se intentó regenerar la vida económica, social y política del país, y además hay una cosa que a la gente no le... Vamos, a determinados socialistas no les gusta que se recuerde, pero colaboró el Partido Socialista Obrero Español durante todo el tiempo de la dictadura, y de hecho Largo Caballero fue el equivalente al ministro de Trabajo. Sí, los consejeros de Estado eran por un lado Largo Caballero y Pablo Iglesias, y a la muerte de Pablo Iglesias fue Indalecio Prieto, ¿no? O sea, que los socialistas han estado metidos en todo lo que han podido sacar tajada y han hecho sangre en todos los sitios que han podido. Lo que intentó Miguel Primo de Rivera es pacificar, crear una política social adecuada al momento, porque no pretendía crear una dictadura de corte derechista, de clásico, diríamos. Por eso interviene el Partido Socialista, un Partido Socialista que en ese momento da una sensación de ser un Partido Socialista colaborador, luego ya veremos que no. Y intervienen una serie de fuerzas, se crea la Unión Patriótica, y durante un tiempo España progresa bastante y se producen grandes reformas a nivel económico, administrativo y político muy importantes. Una de las cosas más importantes que hace Miguel Primo de Rivera es eliminar radicalmente la corrupción existente. La corrupción que había llegado a extremos brutales, hasta tal punto, que esto es una anécdota que muy general la gente no se acuerda. Primo de Rivera, cuando tomó el poder, anunció que iba a auditar las cuentas de todos los ayuntamientos de España. Y hubo casi un centenar de alcaldes que se suicidaron. ¿Por qué se suicidaron? Porque evidentemente las cuentas de los ayuntamientos estaban bastante mal, difícilmente justificadas. Y eso que no existía en aquella época autonomías. Bueno, puso orden en las cuentas del Estado. De hecho, hasta la llegada de Felipe González al poder en 1982, rigió el sistema
de manera que los ayuntamientos tenían una auditoría de cuentas por parte del Estado, de manera que los ayuntamientos no podían hacer lo que luego han venido haciendo después de que Felipe González tomara el poder. La primera medida que tomó Felipe González de llegar al poder fue precisamente cargarse ese decreto que había puesto en marcha Miguel Primo de Rivera y que se había conservado incluso en la República y por supuesto en la época de Franco. ¿Y por qué lo hizo Felipe González? Ya lo sabemos, me imagino, ¿no? Sí. No lo podemos intuir. Bien, en ese ínterin de una regeneración administrativa, económica y política del país que intenta poner en marcha y que consigue con bastante éxito en algunos aspectos Miguel Primo de Rivera, se produce un hecho que para mí es poco conocido, pero que yo creo que determina el fin de la dictadura de Primo de Rivera, que es la creación de la CAMSA. España tenía unas dependencias energéticas muy fuertes, la volvemos a tener, como sabemos perfectamente ahora, y entonces Miguel Primo de Rivera, en el programa de formación de su programa político, cuando toma el poder, había pedido una intervención en el sentido de crear un grupo, una independencia energética, o trabajar para crear una independencia energética nacional. De cara a la defensa, de cara a los propios ejércitos españoles y de cara, por supuesto, a la administración económica. Con esa idea se crea la CAMSA. La CAMSA la crea Cabo Sotelo, que fue el ministro que llevó el tema de Miguel Primo de Rivera. Y cuando anuncia públicamente que se va a crear la CAMSA, se produce un gran movimiento a nivel internacional, porque evidentemente en ese momento el petróleo estaba en manos de un grupo de presión, lo que llamaríamos hoy en día modernamente un lobby, que no estaba dispuesto a que España creara un sistema de una compañía nacional de petróleo. Judío, por cierto. Exactamente. Bueno, se crea una gran presión contra Miguel Primo de Rivera. La prensa española se divide en dos: la prensa que está a favor de Miguel Primo de Rivera, pero una prensa movilizada desde fuera que empieza a criticar el tema. Al final el éxito de la CAMSA es tan espectacular que incluso la República no se atrevió a derogar la CAMSA. Es decir, con la CAMSA se creó una gran independencia energética española a nivel del petróleo, evidentemente, y además se abarató el coste de la energía y encima el Estado subió sus ingresos, es decir, que se creó una buena administración al respecto. Y allá por el año 1925 aparece por aquí el portavoz del lobby petrolífero, que se llamaba Henry de Terden, que era holandés y que era un poco el responsable de ese grupo de empresas, la Sebel, etcétera, que era un grupo de capital judío con empresas fundamentalmente norteamericanas, inglesas y holandesas que manejaban el mercado del petróleo a nivel internacional. Lo intentaban manejar porque ya los rusos, les había producido la Revolución Soviética, los rusos estaban trabajando en otra dirección, ¿no? Se entrevista pide entrevistarse con Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera dice que no tiene por qué recibir a esta persona, porque dice: ¿usted quién es? Yo vengo por parte de Europa. Hable usted con el ministro. Y habló con Calvo Sotelo. Trató de convencerle a Calvo Sotelo, incluso parece ser que hubo amenazas de que parara el proceso de la CAMSA. Pero Calvo Sotelo y Primo de Rivera llegaron hasta el final y la CAMSA se creó, y como no sabemos todos los que tenemos una cierta edad, la CAMSA ha estado vigente hasta hace 20 años o por ahí. 20 años. Hasta que desapareció el INI. Hasta que desapareció el INI. A partir de ahí se genera una presión contra la dictadura de Primo de Rivera que yo creo, particularmente, no puedo demostrarlo, pero tengo la impresión personal que tiene ciertas consecuencias como por este motivo. Es decir, que cuando los agentes internacionales ven que España va a dejar de ser un país controlado por las mafias internacionales financieras, pues evidentemente lo que deciden es cargarse al régimen. Entonces, curiosamente, en 1926 ya empieza a haber movimientos, casi todos ellos movidos por la masonería, bueno, todos ellos movidos por la masonería, para presionar contra el régimen. El primer movimiento que se conoce es lo que se llama el incidente, que fue un incidente hasta cierto punto chusco, que se conoce como el Pla de Molló. En el Pla de Molló hay unos voluntarios movilizados por un antiguo militar que se llamaba Francisco Macià Catalán, que había sido militar español, pero que luego se había convertido al catalanismo radical. Fue el fundador del partido Esquerra Republicana, que todos hoy en día conocemos, y era masón grado alto, no sé si 30 o 33, pero era masón.
Y este hombre recluta a un grupo de personas que se llaman almogávares y los concentra en la frontera de Francia y trata de entrar en España por la fuerza para crear un movimiento. Como siempre estos tienen la idea de que van a generar un movimiento que se va a unir media Cataluña y van a montar la independencia de Cataluña. Afortunadamente ese movimiento se frustró porque curiosamente iba una de las personas que movilizaron, porque estos empezaron a movilizar gente de la masonería entre Italia, Francia y otros países, y uno de los masones que fue movilizado era el hijo de Garibaldi. Pero Garibaldi era fascista, Garibaldi se había hecho fascista, era de Mussolini, y lo que pasa es que fue de agente doble, o sea, fue de espía, y cuando vio que el movimiento estaba montado, se lo denunció al propio Mussolini, a la policía italiana, y la policía italiana advirtió a la Guardia Civil Española y al régimen, con lo cual el tema fue abortado. Pero lo curioso de este proceso, que era, ya te digo, que era chusco, era 2000 charaos en la frontera de Francia, que iban a pensaban que iban a entrar por Gerona, que se iban a unir media Cataluña y proclamar la independencia masónica de Cataluña, no dejaba de ser una cosa realmente anecdótica, pero sí que sirvió para volver a movilizar el odio hacia la España tradicional, católica, inquisitorial, y eso lo movió un abogado judío de origen sefardita que se llamaba Henri Torres, que vivía en Francia. Henri Torres, he traído aquí la foto. Este señor que aparece aquí, de pie hablando, en el Consejo Mundial Judío de 1942, a cuyo lado está Stephen Wise, que es el gran rabino norteamericano, que era el número 2 del Partido Demócrata, y fue el artífice de este personaje aquí, fue el artífice de los tratados de Versalles, que como todos sabemos, sembraron las bases de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el Tratado de Versalles lo único que hizo fue sembrar la imposibilidad de llevar a cabo una paz real en Europa. Pues este señor de aquí es Henri Torres, era sefardita y era uno de los altos grados, era masón por supuesto, y era uno de los altos gerifaltes del Consejo Mundial Judío, como vemos aquí en esta foto. Esto fue el Congreso Mundial Judío del Consejo Mundial Judío de Nueva York de 1942. No sé si se ve bien desde allí. Luego lo pasamos. Bien. Pues este señor toma la defensa en Francia, porque los almogávares de Maciá por supuesto salió corriendo, es lo que hacen siempre los masones, los dejó abandonados, y ese proceso Henri Torres lo movió mediáticamente a nivel de Europa, otra vez la España de Cisneros, la España de los Reyes Católicos, en contra de la libertad, del libre pensamiento, etc. Lo de siempre. Ese movimiento es un movimiento claramente masónico, es un movimiento de intentar ya desgastar el régimen de Primo de Rivera. Al mismo tiempo, en el año 1926, se produce lo que es la Sanjuanada, que es un movimiento político civil-militar movido también por masones, en el que interviene el general López Ochoa, que era un general masón, que luego, por desgracia, me imagino que para él, luego recibió un castigo por sus propios correligionarios bastante brutal al principio de la Guerra Civil. No sé si sabéis que el general López Ochoa fue decapitado porque fue considerado traidor en Madrid y fue arrastrado su cadáver desnudo y bueno, se hizo una serie de actos salvajes. Además fue decapitado con un rito masónico, porque estaba el hombre en el hospital, en el actual Gómez-Ulla, me parece, ¿no? Pero le cortaron la cabeza, se la pusieron entre las piernas, le fotografiaron. Bueno, al parecer es el abuelo de la doctora Ochoa, la asesóloga. Y le consideraron traidor porque López Ochoa fue el que luego intervino en la represión de la Revolución del 34 en Asturias. Era el militar que le tocó hacerlo, pero bueno. Entonces el general López Ochoa, una serie de militares y instigados por el conde Romanones, que era masón, aunque dicen que no, pero Juan Simeón Vidarte, que era un alto grado de la masonería, un miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español, lo dice claramente en sus memorias. Entonces, ese otro movimiento masónico a nivel militar es un intento de golpe de Estado que afortunadamente es frustrado, pero ya es otro movimiento claramente organizado por la masonería, que se ve claramente que la masonería ha decretado la muerte política, tal y como le había dicho el Terterding. El Terterding dijo, me cargaré vuestro régimen, e incluso les amenazó de muerte a los dos. Curiosamente los dos murieron relativamente pronto, tanto Calvo Sotelo como Primo de Rivera. No sé si la muerte de Calvo Sotelo, que es un tema siempre discutido, si estuvo la masonería o exclusivamente el Partido Socialista como tal. Ya llegarás ahí y no sacarás de dudas. Yo tengo también muchas dudas. Pero casos que fueron amenazados
y desde luego el régimen se lo acabaron cargando. Bien, todos sabemos que además en 1930, en 1926 ya hubo ese movimiento, en 1930 también hubo otro movimiento masónico, que se llamó el Complot de Cuatro Vientos. Esta vez fue exclusivamente militar, estaba en Queipo de Llano, estaba Ramón Franco, el hermano masón de Francisco Franco. No llegó a más, pero evidentemente el desgaste que estaba generando todo este tipo de presión internacional y la presión interna contra la dictadura de Primo de Rivera, y sobre todo ya también la propia edad del dictador, hicieron que el rey al final le quitara el poder y le diera el poder a Berenguer. Con lo cual, además, él, de alguna manera, el propio rey firmó su sentencia no de muerte, pero sí como rey, su sentencia como rey. Viene Berenguer y poco después de Berenguer la masonería sigue trabajando y se produce lo que es el pacto de San Sebastián entre fuerzas republicanas, casi todas ellas saturadas de miembros masones, y dos antiguos políticos de cierto prestigio, como son Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, que era hijo de Antonio Maura, que hemos dicho antes que fue ministro de Alfonso XIII y que fue el que decretó, el que sancionó la pena de muerte contra Ferrer Guardia en 1909, después de los sucesos de la Semana Trágica. Miguel Maura, lo que pasa es que se hizo republicano. Y en el Pacto de San Sebastián, las fuerzas de la derecha republicana y las fuerzas republicanas, junto con el PSOE, se ponen de acuerdo para derribar la dictadura de Berenguer y, en el fondo, para intentar destruir y derribar a la monarquía. Entonces ahí se produce un intento también de golpe de Estado, o más que de golpe de Estado, de pronunciamiento militar, que debería llevar a cabo un militar también masón, que era Fermín Galán. Fermín Galán dice que se va a levantar en Jaca, va a tomar Huesca en diciembre de 1930. La situación no la ven tan clara los masones, y a última instancia al masón Casares Quiroga, que luego fue presidente del gobierno con la República, le envían urgentemente para que se entreviste con Fermín Galán la noche anterior y aborte el proyecto de golpe. Y aquí se produce una de las cosas más extrañas que tiene la historia, esta historia en concreto, porque Casares Quiroga llega por la tarde-noche al hotel donde teóricamente había quedado con Galán para teóricamente dar las últimas instrucciones, o incluso dar la instrucción de abortar el pronunciamiento, pero alega que no encuentra habitación y decide irse a otro hotel, en Jaca. Jaca tampoco en aquella época debía tener muchos hoteles. Con lo cual, nadie avisa a Galán, Galán se levanta, no le sigue nadie y evidentemente el golpe, el pronunciamiento fracasa, como consecuencia de lo cual pues es detenido y se le aplica la ley marcial y se le fusila. Siempre se ha sospechado, yo particularmente lo sospecho, que la maniobra de Casares Quiroga estaba perfectamente premeditada. Es decir, que Casares Quiroga no se entrevistó con Fermín Galán aposta, sí, para obtener un mártir. Es más, eso que acabas de citar costó muertos, que no fue solamente un intento que le pararon. Sí. Hubo un levantamiento militar que hubo muertos en los dos bandos, y bastantes. Sí, bastantes, pero realmente fracasó la operación que no estaba planificada. La excusa que dijo este hombre, ya se lo dijo, ¿no? Que era muy de noche y que hacía mucho frío, entonces no salía para aquella. Vamos, se podía haber quedado en el hotel donde había quedado con el otro y esperar a que llegara. Y luego dice que se durmió, luego dice que me hacía mucho frío, me acosté muy tarde, estaba cansado y me desperté. Bueno, son las maniobras de la masonería. Aquel golpe fracasa, los cabecillas del pronunciamiento, que eran oficiales de baja graduación, muchos de ellos provenían de la guerra de África, pues son fusilados, pero bueno, ya el régimen tiene un desgaste importante. Luego vienen las elecciones que conocemos todos de 1931, las famosas elecciones de abril, de marzo, de febrero, de abril, que producen un colapso del régimen que no se sabe muy claramente por qué se produce, porque realmente las elecciones no las ganan los republicanos ganan las principales capitales del país, pero no ganan las elecciones las ganan las derechas y los monárquicos. Sin embargo, hay un movimiento, Alfonso XIII pierde la confianza en sí mismo, o lo que sea, y le llama a Sanjurjo,
y le pregunta si el ejército le va a respaldar. Y Sanjurjo, y aquí también hay teorías para todos los gustos, Sanjurjo le dice que él no responde del ejército. Es decir, que puede ser que el ejército ayude a la monarquía, o puede ser que el ejército se divida y se produzca una guerra civil, o puede ser que el ejército incluso ayude a la república. Razón por la cual Alfonso XIII decide huir del país e incluso abandona a la familia aquí a su suerte. Y a partir de ahí se produce el gran colapso que genera la república. Dicen algunas personas, pero esto es una teoría y hay que cogerlo como tal, yo lo cuento como una teoría que no tiene la misma la verosimilitud que queramos dar, que Sanjurjo era un hombre que había llevado muy a mal la actitud de Alfonso XIII al final con Primo de Rivera. Era un buen amigo de Primo de Rivera y no le gustó la maniobra final de Alfonso XIII con Primo de Rivera, que como sabemos Primo de Rivera se tuvo que vivir fuera del país, ¿no? Y murió poco tiempo después en París. Pero esto es una teoría, es decir, probablemente sea verdad o sea mentira. Sí que es cierto que el ejército empezaba a tener una cierta división y probablemente lo que le dijo Sanjurjo era verdad, es decir, no respondo del ejército porque el ejército ya está dividido. Y de hecho dividido se encontró en el 36, pocos años después. A partir de ahí, la sucesión de eventos que conducen a la guerra civil es casi vertiginosa. Y en todos estos sucesos la masonería está perfectamente presente. Las primeras elecciones, o sea, las primeras cortes de la República, había 471 diputados, de los cuales hay diversas estadísticas. Dependiendo de la fuente, unos dicen que en torno a 150 eran masones y otros que 181. En cualquiera de los casos, en torno a un porcentaje elevado de la representación o de los diputados de las Cortes de distintos partidos eran masones. Curiosamente, la mayor parte de los masones del Parlamento, en esas Cortes que se autoproclamaron constituyentes y que crearon la Constitución de la República, la mayor parte de los masones estaban en el Partido Socialista Obrero Español, que es el que tenía más masones. Pero bueno, la masonería había conseguido tener una representación transversal, de manera que el partido de Lerroux, cuyo número 2 era Diego Martínez Barrio, que era el gran maestro del Gran Oriente Español, era un partido, la mitad de sus diputados eran masones. El partido de Azaña, pues otro tanto de lo mismo, eran masones. El partido de Ordaz era también un partido lleno de masones, y el PSOE tenía una alta, y curiosamente el PSOE tenía la mayor representación de masones, o sea, como partido político el que más masones tenía dentro del Parlamento era el PSOE. Digo que esto es raro, porque curiosamente la izquierda, a partir de la segunda, la izquierda en Europa, a partir de o por lo menos en los países cerca de nuestro entorno, había mostrado una cautela muy fuerte hacia la masonería, motivada fundamentalmente por el peso ideológico que tuvo en su etapa de socialista Benito Mussolini. Benito Mussolini, cuando era socialista en 1904, promovió dentro del Partido Socialista Italiano que se hiciera un referéndum para ver si podía declararse o debía declararse incompatible la condición de masón y la condición de socialista. No se salió con la suya, pero consiguió movilizar muchas personas, como Benedetto Croce y otras altas personas del Partido Socialista Italiano, y de hecho en 1914 el Partido Socialista Italiano, en el cual todavía militaba Benito Mussolini, decretó que era incompatible la condición de masón con la condición de socialista, por varios motivos. Fundamentalmente, primero porque el Partido Socialista como tal, si tiene dentro una célula masónica, no sé hasta qué punto la transversalidad hace que la información fluya a otras formaciones políticas, como de hecho pasaba en el Partido Socialista Obrero Español durante la República, que todos los movimientos que hacía el Partido Socialista Obrero Español eran perfectamente conocidos por el Partido de Azaña o por el Partido de Lerroux. Y por otro motivo, porque teóricamente la masonería tiene una condición, entre comillas, espiritual, muy entre comillas, porque evidentemente la espiritualidad de la masonería, que es gnóstica y evidentemente es anticristiana, pero tiene una especie de pátina de espiritualidad pseudo-religiosa que contrasta con el materialismo marxista total. Y esto tuvo también unas ciertas consecuencias, porque en 1921 la Tercera Internacional, ya dominada completamente por el Soviet, por los soviéticos, también decretó la incompatibilidad de la condición de socialista marxista con la masón, cosa que evidentemente los españoles no debieron hacer bastante caso.
Se crea el primer gobierno, el gobierno progresista, el bienio progresista del año 31 al 33, hay un montón de desórdenes públicos, se produce quema de conventos, se produce persecución religiosa, incluso los funcionarios públicos son sometidos, y lo digo porque además mi abuelo en aquella época, mi abuelo materno era funcionario público, me lo contaba, a los funcionarios públicos les amenazaban que tenían que firmar la ley de defensa de la República si no los expulsaban o los mandaban al quinto demonio. Y entonces la propia República fue generando un movimiento muy hostil en la sociedad contra ellos, no solo ya por la parte religiosa de la sociedad, evidentemente estamos hablando de que en España en el año 31-32 el 80% de la población era católica y mucha de esa población era practicante. Otra cosa es que las élites burguesas se hubieran vuelto masónicas y anticlericales, pero la población en su mayor parte era católica. Entonces esa persecución salvaje que desencadenaron contra la Compañía de Jesús y contra la formación religiosa en general, les fue generando una hostilidad fuerte y creciente en el seno de la sociedad española. En el año 33 se produce un vuelco electoral en las segundas elecciones y ganan por mayoría la CEDA y el Partido Agrario, que eran partidos de derecha tradicional. Bueno, de derecha tradicional, ¿en qué sentido lo llamamos nosotros? Una derecha tradicionalista, no requete. Y también sube mucho en votos el partido de Lerroux. Lerroux había sido lo que se llamaba antiguamente un comeculas en su juventud, un salvaje, además, por cierto. De hecho, intervino bastante, su partido tuvo bastante protagonismo en los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, pero con el tiempo se había templado. Sí que es cierto que el partido era completamente masónico y Diego Martínez Barrio, cuando vio que el partido de Lerroux se orientaba hacia una posición más templada e incluso estaba dispuesto a colaborar con un gobierno conservador, Diego Martínez Barrio se marchó del partido, por lo cual generó una segunda crisis política que tuvo inevitablemente consecuencias en la marcha de la República. Pero Lerroux, que había cambiado ostensiblemente su orientación política, decide gobernar en solitario, pero con el apoyo de la CEDA. La CEDA intenta gobernar, porque tenía que haber gobernado, porque tenía la mayoría, pero los republicanos no se lo permiten porque dicen que la CEDA es monárquica. Como además la CEDA se había negado a firmar una petición de que renunciaban a la monarquía como forma de gobierno, pues eso le daba argumentos para evitar que la CEDA gobernara. Y entonces se puso lo que se llama el bienio, bueno, la propaganda, porque siempre ha movilizado muy bien la propaganda. La izquierda es la que maneja la propaganda en el mundo desde hace ya 200, 300 años. Incluso los libros de historia lo llaman el bienio negro. Pero vamos, bienio negro con connotaciones negativas. Y que el resto fuera mucho más blanco. El otro fue rojo y con muchas dosis de negro, pero no por la CNT, y menos por Falange. Entonces, al final gobierna Lerroux en minoría, con el apoyo de la CEDA del Partido Agrario, pero Diego Martínez Barrio, que es el número 2 del partido, que es el gran maestro del Gran Oriente Español, el gran jefe de la masonería a nivel nacional, decide romper con Lerroux y crea una formación política. Aparte, esto ya genera una crisis política en ese bienio que apunta a que aquello se va a romper en breve. Junto con eso, como todos sabemos, se produce la Revolución de Octubre, que fundamentalmente tiene dos focos: la Revolución de Asturias, movilizada por el Partido Socialista, fundamentalmente con labor inestimable, digamos, con el cerebro y verdaderamente quien dirige toda la operación es Indalecio Prieto, que luego dice en sus memorias que se arrepintió toda la vida de haberlo hecho. No sé si lo dice con la boca grande o con la boca. Hay un manifiesto grabado en 1941-42 en México, en un 1 de mayo, que dice eso, que los socialistas se sienten responsables y culpables de las matanzas que hubo en 1930. Pero él dice que se arrepiente por el error político, no por el error humano. Responsable y culpable. Porque al final eso al Partido Socialista le costó la división interna que luego desembocó en lo que desembocó. Y el otro foco de lanzamiento, es decir, por un lado está la Revolución de Asturias, una revolución de corte socialista marxista con poca intervención del elemento masónico, pero por otra parte está el levantamiento catalán, que sí que está protagonizado por el elemento masónico con Macià y con Companys a la cabeza, y con todo el partido de RC, Esquerra Republicana, movilizando el tema. Como todos sabemos, el ejército consiguió frenar el movimiento revolucionario
el movimiento revolucionario en Cataluña resultó de cachondeo porque prácticamente una compañía de la Guardia Civil detuvo a todos los mozos de escuadra y el capitán general puso enfrente del balcón 2 cañones y asunto terminado. General Batet. General Batet. Y el Dencas, que era el que se había proclamado el futuro jefe de la fuerza militar, que pasara un poco lo mismo que ahora, que han cometido a hacer un ejército de 40.000 hombres. Pues Dencas se escondió en las alcantarillas y subió por las alcantarillas. Actitud muy bizarra y muy propia de un militar, ¿no? Aquello se paró, evidentemente, y luego ya, pues como todos sabemos, se generó en las siguientes elecciones, en el año 36, hubo un pucherazo brutal. José Antonio perdió, a José Antonio le arrebataron de mala manera el acta de diputado de Cuenca. Hubo un pucherazo, ya está admitido incluso, porque recientemente las famosas memorias de Niceto Alcalá Zamora, que no quería, nadie quiso que se publicaran, y Zapatero hizo todo lo posible porque no trascendieran, en la memoria de Niceto Alcalá Zamora, que era entonces el presidente de la República, se ve claramente todo el pucherazo. Sabéis que un pucherazo es una maniobra de fraude electoral, es decir, un fraude electoral brutal, que dio la mayoría, entre comillas, al Frente Popular. El Frente Popular se carga su propia Constitución, o sea, la Constitución de la República, que la había hecho teóricamente los elementos que formaban integrar el Frente Popular. El Frente Popular se forma con el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Comunista en ese momento es minoritario, apenas cuenta. La izquierda estaba formada fundamentalmente por el Partido Socialista Obrero Español y CNT-FAI. CNT-FAI no había intervenido hasta ese momento porque como anarquistas no querían saber nada del proceso burgués democrático. Y luego el nuevo partido que había creado Diego Martínez Barrio y el partido de Azaña y algún partido colateral. Pero precisamente esos partidos son los que habían creado la Constitución del 31. Y son los propios miembros del Frente Popular los que violan la Constitución. Por eso cuando dicen que el 18 de julio hubo un golpe de Estado, realmente no es así. El golpe de Estado lo da el Frente Popular cuando toma el poder, que se carga la propia Constitución. Luego ya, a partir de ahí, todo el movimiento masónico va en la misma dirección de apoyar todo el movimiento revolucionario. En el año 35 dimite como gran maestre del GOE, del Gran Oriente Español, dimite Diego Martínez Barrio, porque se le considera excesivo, dentro de que era, por supuesto, un hombre muy a la izquierda y muy de extrema izquierda, pero los propios masones le consideran un hombre tibio, le consideran un hombre, como ha militado en el partido de Lerroux, y Lerroux ha tomado una posición equidistante entre la izquierda y la derecha, le consideran tibio, con lo cual los propios masones le echan del poder, entró a la masonería y nombran gran maestre del Gran Oriente Español a un marino que se llama Ángel Martínez Rizo. Y este hombre era un hombre que procedía de la Marina Mercante, que toma el poder del Gran Oriente Español y directamente ya lo vincula firma ya pactos con el Frente Popular, convierte al Gran Oriente Español en una correa de transmisión del Frente Popular, hasta tal punto que el Consejo de Grado 33 del Gran Oriente Español sigue el mismo camino que el gobierno errático del Frente Popular, es decir, cuando mientras está en Madrid se queda en Madrid, cuando viene a Valencia se va a Valencia y cuando viene a Barcelona se va a Barcelona con ellos. Es decir, se convierte en un partido, entre comillas, porque la masonería no es un partido, pero se convierte en una organización subordinada a los designios del gobierno del Frente Popular. Y este hombre es el que había generado, este hombre procedía de la Marina Mercante, nació en Madrid, pero su familia era de origen cartagenero. Su tío había sido un alto responsable de la masonería en Cartagena, que por cierto además una de las cosas curiosas, en Cartagena existe un barrio dedicado a mi bisabuelo, se llama Barrio Perón, que fue iniciativa del tío de este señor, que fue teniente alcalde y luego alcalde. Y aunque era masón, pues era admirador de Isaac Perón. Bueno, debes saber que la masonería se quiere atribuir a tu bisabuelo como masón, ¿eh? Bueno, yo creo que lo hizo por cartagenerismo. Te le quieren robar. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el tío debía ser mucho mejor persona por el sobrino, porque el sobrino realmente es el hombre que crea lo que se llama la logia flotantes. Se convierte en masón desde muy temprana edad y en su organización masónica va reclutando masones dentro de la Armada. La Armada había sido un cuerpo que se había mantenido al margen de la masonería, salvo en el episodio que comenté la última vez cuando hablamos de la crisis del 98. Había algún alto mando de la Armada que se habían hecho masones, pero la mayor parte de los oficiales y jefes de la Armada no se habían hecho masones. De hecho, no se hicieron masones. Pero lo que sí consiguió Ángel Martínez Rizo fue catequizar al cuerpo de suboficiales y al cuerpo auxiliar y a la marinería
de la Armada. Como consecuencia de lo cual, como todos sabemos, cuando se produce la Revolución del 36, tanto en Cartagena como en Ferrol, las matanzas que hicieron la marinería y los contra el cuerpo general fueron brutales, incluso llegando a extremos de crueldad y de salvajismo impropios del género humano. Incluso a la gente la tiraban por el soleado, la metían con un peso por donde tiraban el ancla, desollaron vivos, los mataron. La gente que no consiguieron matar en situ, había una brigada que se dedicaba a ir a los hospitales y rematarlos en la cama del hospital. Pues estas gestas, estas maniobras, son, el autor intelectual es este señor, es Ángel Martínez Rizo, que fue el último gran maestre del Gran Oriente español en suelo español, porque al final, cuando la guerra la ganó el bando nacional, pues se marchó a México y allí murió. Evidentemente ya tardará mucho tiempo en volver los masones a España, por lo menos 40 años. Aunque alguno estuvo por ahí. Pero no activos. Hay que recordar que el masonazo Azaña tenía en su época un joven ayudante en la oficialía de su despacho, que con el tiempo llegó a ser presidente del gobierno con Franco. Estoy hablando de Carlos Arias Navarro. Sí, pero no estaba activo en la época. No estaba activo, pero tenía un masón por ahí. Por no hablar de Gutiérrez Mellado y algunas. Pues seguramente alguno más habría encubierto, pero realmente el tribunal para... Controlada estaba ahí mucho. Uno de los primeros decretos que toma Franco nada más producirse, incluso estando en Canarias, lo que dice estando en Canarias, o estando en África, pocos días después del lanzamiento, una de las primeras medidas que toma es se toma como un trabajo personal y lo lleva aparte con bastante empeño, la destrucción de la masonería española, creo que con buen criterio. Pero no estaba él solo, porque realmente la Falange y la Comunión Tradicionalista también hicieron un trabajo bastante bueno para erradicar el gran cáncer que ha supuesto para España en aquella época la masonería. Por desgracia el cáncer ha vuelto a nuestro... Metástasis ya, yo creo, ¿no? Ha vuelto. No soy médico, no te lo digo. Y bueno, esto es un poco la conferencia que os quería dar de cómo la masonería no se contentó con destruir nuestro imperio, sino que sigue empeñada en destruir nuestra unidad y destruirnos como nación. Por eso se produjo todo este movimiento masónico que es el preludio del catalanismo, que todavía vivimos y ahora yo creo que incluso más radicalizado que en aquella época, y por eso se produjo todo el movimiento que condujo a una guerra civil que ellos pensaban que iban a ganar, por eso la murió, porque realmente la guerra civil la provoca la izquierda y la masonería. Eso no la provoca Franco, ni la provoca la Falange, ni la provoca la Comunión Tradicionalista. En realidad, la Falange es defenderse exclusivamente. En realidad la guerra civil fue, como dijo Unamuno, una guerra entre la civilización y la cultura. Unamuno que había sido masón hasta que se dio cuenta de eso. Fue una acción de supervivencia, porque si no iban a morir todos. Era necesaria. Y nada más. Antes de pasar a las preguntas, ¿te parece que el viernes que viene cerramos ya? Porque queda una época apasionante que de la guerra civil hasta la actualidad. El viernes que viene, en principio sí, tengo que mirar la agenda, pero creo que no tengo nada. Sí. ¿Pero qué hacemos el viernes que viene? No, ya digo, ¿pero qué época? De la guerra civil hasta ahora. Hasta ahora, claro. Está incluido Rajoy con su famoso mandil mexicano. Bueno, la parte de ahora ya es más complicada, pero bueno, ya haremos lo que se pueda. ¿Nos atrevemos? Sí, sí. Bueno, pues queda anunciado el viernes que viene a las 8 de la tarde por el mismo conferenciante Javier San Mateo, San Peral. Acabamos el ciclo de la masonería contra España hasta la actualidad, o sea que va a ser hasta el viernes siguiente, porque siempre habrá un masón jodiendo la marrana. Esperemos que no. Seguro que lo Al final, supongo, ¿no? No hay más nivel que 100 años dure. Bueno, pues, a ver, ¿quién quiere hacer una pregunta, por favor? Venga, Juan. ¿Por qué cree usted que la masonería tiene tanta inquina en España? ¿A España? Bueno, la masonería es un invento anglosajón. Es decir, como expliqué, un invento anglosajón con algunas improntas importantes. La masonería se crea en 1717, por tanto, como dije antes, estamos cerca del 300 aniversario de su fundación. Se crea en Londres y es una organización que tiene como objetivo fundamental expandir el imperio anglosajón por todo el orbe.
Y en ese momento, en 1717, el verdadero imperio que existe en el mundo es el imperio español. O sea, quien domina en ese momento territorialmente mayor cantidad de territorio de la tierra es, a pesar de que se había perdido ya importantes zonas de terreno, sobre todo en Europa, pero pese a todo, quien dominaba en ese momento el orbe era la hispanidad, el imperio español, como queramos llamar. Entonces, Inglaterra crea la masonería como una herramienta, primero para extender el protestantismo por todo como una guerra contra la religión católica, como una herramienta para implementar la hegemonía anglosajona protestante, y además, como ya comenté en otra conferencia, con la alianza inestimable del elemento judío, porque evidentemente los judíos que han sido expulsados de España y de Portugal posteriormente se refugian la mayor parte de ellos con el tiempo. Cuando Oliver Cromwell produce la revolución, la gloriosa revolución que destrona a Carlos II, una de las primeras cosas que recibe, porque hasta esa época en Inglaterra, en el Reino Unido, en Inglaterra y en Escocia, estaba prohibido, tenían los judíos prohibido el residenciarse y practicar la religión, porque había algún cristo judío que ya vivía en Inglaterra haciendo negocios, porque los negocios financieros siempre los han manejado familias judías, pero tenían prohibida el ejercicio de la religión en Inglaterra. Y como ya comenté el otro día aquí, un judío sefardita de origen español que luego se convirtió, que luego vivió durante mucho tiempo en Portugal y luego se afincó en Holanda, fue el que convenció a Cromwell de eliminar el decreto que prohibía, el decreto que tenía 500 años de vigencia, que prohibía la práctica de la religión judía en Inglaterra. Entonces, el elemento judío también coadyuva mucho a la gestión de la masonería. Por eso os enseñaba la foto de Henri Torres, porque Henri Torres era masón, pero además era judío, era un alto miembro del Consejo Mundial Judío, y es uno de los hombres que está moviendo en la tramoya los movimientos masónicos contra España, evidentemente. Sí, pero bueno, ahora ya hemos perdido América, tal, frente a Melilla, punto, pues ya qué sentido tiene que esa gente quiera seguir ahí. ¿Qué sentido tiene? Pues el sentido de no tenemos nada, un país ya miserable, tal, porque hemos sido... Juan, el resentimiento. España expulsó a los judíos con razón. Si y que él me calza. Si tú dejas vivo al enemigo, se puede despertar. Pienso yo, es decir, si tú dejas vivo al enemigo, entre ellos piensan que se puede despertar. Además, España, por ser defensora de la fe católica, la cruz y la espada, ha sido el eterno enemigo de la masonería, y la masonería quiere destrozar hasta el último rescoldo. Aparte que tenemos que recordar que la masonería destruye España hasta el 36, hasta el 39, perdón. Pero en el año 39 se produce un nuevo régimen en España que dura hasta el 75 y que cambia radicalmente el proceso de desintegración y de decadencia de España y nos sitúa en ese momento en la octava potencia mundial a nivel... Incluso en algunos sectores industriales estábamos en aquella época entre los 3 primeros. Sí, es decir, a los españoles no les puedes dejar porque al final se acaban levantando y los ingleses lo saben. Yo opino lo mismo, por eso. Gracias. A ver, 2 preguntas, una breve. ¿Consta que Unamuno fuera masón? No, a mí no me consta, ¿eh? Hay algo que sí, vamos a ver. El célebre rifirrafe con Millán Astray, todo viene porque habían condenado, no sé si a muerte o a cadena perpetua, Un amigo suyo era masón. que se llamaba Cuco. Y bueno, y traía un cabreo tremendo, y a Millán Astray le rebozó de que el ejército había fusilado a Rizal, que también era masón. La masonería, en cierto modo, se le atribuye. Él pega un cambio radical, lógicamente, de un ateísmo, un socialismo ateo, a un cristianismo, a imponer la fe a vistazo limpio, como él decía. Muy testificado no hay nada, posibilidad sí hay. Yo, vamos, no sé si tú lo has visto en algo, pero yo no he visto ninguna documentación, ni siquiera los masones se lo atribuyen, porque yo, entre otras cosas, Unamuno era un carácter tan raro, en el buen sentido del término, tan peculiar, que tampoco creo que nadie se lo quiera afiliar. No sé, por ejemplo, los masones se atribuyen a Santiago Ramón y Cajal, pero claro, Santiago Ramón y Cajal era premio Nobel, era un hombre de un gran prestigio, nunca fue mal. Además, Santiago Ramón y Cajal escribió cosas contra la masonería. De hecho, uno de los grandes maestros del Gran Oriente español, que era Luis Simarro, que era un médico de cierto prestigio, que está en la cátedra de Don Santiago, siempre Santiago le reprochó, decía, este Luis pierde el tiempo con estas tonterías, estas pavalladas de las logias masónicas. Y sin embargo, tiene la desvergüenza de decir que Ramón y Cajal era masón, que se hizo en tal fecha en la logia
los Caballeros de la Noche, en Zaragoza, en el año no sé cuántos, y los masones lo sostienen, pero todo acredita, todo apunta a que él nunca fue masón y además que los despreciaba olímpicamente. Bueno, lo mismo sucede con tu bisabuelo también. Exactamente. Eso se le Pero lo de Unamuno yo no lo he visto, no sé tú, que fuera amigo de un masón, bueno, eso hay contactos claros, pero lo que no se sabe es si estaba inscritos o no se sabe. Esa era la primera parte, que la pregunta era breve y hubiera querido que la respuesta también lo fuera. Lo digo para que no se me quede. Segunda pregunta, que sí la importante. A su juicio, ¿qué es lo que hace que una persona se haga masón? ¿Cómo, perdón? ¿Puedes repetir? A su juicio, ¿qué es lo que hace que una persona se haga masón? Se escriba Conciencia masonería. negra. Pues fundamentalmente los masones en España, yo creo que la inmensa mayoría lo hacen por medrar, porque saben que es una organización que le va a permitir situarse social, política y económicamente muy bien. Es una organización que le va a permitir una cierta inmunidad. Los masones raramente, o a no ser que el régimen cambie mucho, los masones desde el año 36, porque en la España nacional, y probablemente hasta el 75 lo tuvieron muy mal, pero previamente a eso ningún masón tuvo ningún problema, por graves que fueran sus crímenes. Perdón, la pregunta va a completarla. Y entonces una persona se ascribe así a la masonería, pero esa persona no encuentra otra alternativa en que además no tenga que ocultar nada. Es decir, si yo quiero medrar, ¿por qué me atrae medrar por la masonería y no por otro camino? No, pero la masonería... Hombre, hay otros caminos, obviamente. Podría haber dicho antes que Ramón y Cajal... El Opus, pero también está medio en la masonería. Es un trabajo más duro. Tenerse de hacer comentarios y dejar el turno a los que hablen. Es un trabajo más duro porque es un trabajo ya a nivel personal. Tú puedes progresar en tu profesión, llegar al máximo, pero te va a costar tu propio esfuerzo. Y perdón, pero terminar con esto. Entonces, la eficacia de la masonería, ¿en qué radica? Es decir, si yo me hago masón para medrar, no por mérito propio, pues la masonería sería un aluvión de poco menos que incapaces. Ahí está Zapatero, Entonces, presidente del gobierno, un idiota. sí, pero entonces, ¿cómo esa aluvión de incapaces es capaz de deshacer cualquier otra alternativa que fuera de la masonería pueda surgir? Pues muy fácil, porque han controlado todo, te digo en una Por el frase secreto. del padre Manuel Guerra, han cambiado el agua de la pecera sin que se enteren los peces. España no es que esté dominada por la masonería, pero sí por la conciencia masónica. Eso del orgullo gay, el aborto y todo eso son patrimonio de las iniciativas masónicas. La destrucción de la cultura de Occidente. Y han hecho ver a la gente su teoría de dinero, poder y placer, que la vida es una diversión y se tiene derecho al gozo simplemente. Y para eso está Pablo Iglesias, para que ese gozo, me refiero a la actual una coleta, sea gratuito y remunerado. Ha metido el vicio en las conciencias, ha desanimado a la persona, desanimar es quitar el alma, ha separado a Dios de la persona, de ahí viene la palabra del verbo diablo, diablo significa separar, y han hecho un Dios de ciencia, no un Dios de conciencia, y han convertido su relativismo el bien en lo bueno, y el mal o lo malo. El bien es universal, lo bueno para un narcotraficante es que trafique y que no le cojan. Para un violador lo bueno es violar y que no le cojan. Lo bueno, eso es lo bueno. El bien sería que no violen, que no maten. Y lo malo para el narcotraficante es que le cojan, cuando para la sociedad eso sería lo bueno. O sea, son unos golfos que se han hecho con todo, se han hecho con las conciencias. Otro masón llamado Lenin dijo bien claro: contra los cuerpos violencia, contra las almas la mentira. Y es más, su mujercita, porque Lenin era judío masón, su mujercita decía: robaremos el alma a los niños en los centros de enseñanza. Entonces, han cambiado el sentimiento de la gente, la mentalidad, y aquí ya no hay conciencia del bien y el mal. Hay conciencia del hedonismo, del egoísmo. Yo me satisfago, hago lo que quiero. Es eso lo que ha conseguido la masonería.